Bueno, les damos la cordial bienvenida a todos y a todas a una reunión más de sus reuniones de universitarios. Tal vez sea algo extraño que estemos todavía por este medio, pero es la bendición que el Señor nos ha dado, este medio. Yo quisiera estar con ustedes, ya todas las reuniones creo que se los digo, que quisiera estar con ustedes ya en el aula 210, escuchando su compartir, viéndoles cuando entraban al aula, su semblante cambiaba y no me van a negar eso. Ustedes venían con una cara como de cansancio, una cara como de no sabían si iban a pasar la clase, pero una vez entraban al aula, ¿y qué pasaba? Bueno, lo que pasaba era de que ustedes les cambiaba el semblante, se ponían contentos. Una vez entraban, se ponían contentos y llenaba de alegría. Entonces eso es lo que a nosotros nos alegraba también, verlos a ustedes en ese tiempo. Así que vamos a empezar y muchas veces una manera de empezar mejor la reunión. Dios el Padre Jesucristo, fluye como espíritu en mi ser. Qué persona rica para disfrutar nuestra vida en plenitud de ser. Experimentamos nueva vida cuando abrimos nuestro ser. Regeneró su misma vida entró, que nos va inundando con su ser. Él es el Espíritu viviente, fluye en mi espíritu también, hasta transformar mi mente, renovar, por la vida que impartiendo está. Practicando este principio de ocupar la mente en el Señor. Dale nuestro modo de vivir, qué maravilloso estar en Él. Es un gusto poder estar con ustedes en este inicio de semestre, por ser estos que siguen disfrutando a este Cristo como vida. Como decía Daniel, en el periodo pasado mirábamos lo que es el Evangelio de Juan, el cual Cristo se manifiesta como la vida que satisface la necesidad del hombre. Y mirábamos 6 casos donde muchos nos podíamos ver reflejados en estas personas. Y pues hoy daremos un repaso acerca de estos 6 casos. Y el primer caso era, mirábamos la necesidad del hombre moral, ser regenerados por la vida. Y pues en la primera, esto lo podemos ver en capítulo 3 de Juan. En la primera parte podíamos ver que el Señor no se fía de los milagros, el Señor se fía de la vida. Y pues miraba cuánta necesidad tenemos de ver esto, que necesitamos la vida. Y les quería compartir un versículo de Juan 2:23 al 25. Estando en Jerusalén, en las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor no se fiaba de los milagros, el Señor se fiaba de la vida. Y pues
y me interesaba mucho esta palabra y era muy alumbrado porque en los tiempos que se vendrán estará el anticristo, Y esta será una persona que tendrá el poder de hacer muchas cosas, incluso hará milagros, va a morir, resucitará. Y esto puede ser que mucha gente se sorprenda, ya que son cosas que no suceden habitualmente. Entonces necesitamos ser estos, que no se fían en los milagros, sino que se fían en la vida, así como el Señor. Pero para esto necesitamos estar en un continuo buscar y de la vida, que es Cristo mismo. En la otra parte mirábamos a Nicodemo. Nicodemo era una persona moral, una persona letrada, una persona muy inteligente, que tal vez tenía los mejores estudios de esa época. Una persona que respetaba la ley, la amaba la palabra, pero en él había una necesidad. A pesar de que él tuviera los mejores estudios, él tenía una necesidad. Y esta necesidad era que él tenía que ser suplido por la vida. Él necesitaba de la vida. Y esta vida solo la podemos encontrar en Cristo, ya que él suple la necesidad. Entonces el Señor le dijo que debía de nacer de nuevo, a fin de que pudiera ver esta necesidad. Él pudo ver que él estaba escaso, él necesitaba de la vida. Él, a pesar de que tenía mucha preparación, él necesitaba esto. Y esta preparación le fue muy útil a fin de ver que le faltaba esto. Incluso él fue en busca de esto que le faltaba y se encontró con Cristo, se encontró con la vida misma. Y pues nosotros debemos ser estos Nicodemos de hoy en día, aquellos que procuran llevar un grado de académico elevado a fin de que nuestro vaso pueda ser preparado. Y que nosotros somos seres que contenemos lo más preciado en el universo, que es Cristo. Entonces nuestro vaso día con día debe ser preparado a fin de que podamos ser estos que puedan contener la vida, a fin de que Cristo pueda desarrollarse en nosotros, pueda ir aumentando día con día y su vida se pueda ir impartiendo. Pues vemos que a pesar de todas estas cosas, Nicodemo tenía esta necesidad. En el otro punto, mirábamos la necesidad, mirábamos la mujer inmoral. También tenía esta necesidad. La mujer inmoral era representada por la mujer samaritana. Y pues miraba que esta mujer tenía la necesidad de ser satisfecha por la vida. Pero el Señor también tenía una necesidad. El Señor tenía la necesidad de que esta mujer fuera satisfecha. A fin de que si esta mujer era satisfecha, un pueblo completo vendría. Ya que esta mujer, cuando el Señor se le apareció y quedó admirada por la vida, fue y contó lo que había experimentado de la vida. El Señor se le acercó, ella estaba en un pozo, y pues el Señor le ofreció de esta agua, de esta agua que no tendrá sed más. Si nosotros bebemos un agua cualquiera, podemos tener sed al instante, a la media hora, ya que incluso aquí en San Pedro las temperaturas son muy altas y tenemos que estar hidratándonos continuamente. Pero esta agua que el Señor nos ofrece es un agua de vida, un agua que nunca nos dará sed. Entonces podía ver la necesidad que tenía esta mujer de ser saciada por la vida. Pero cómo miramos ahí que cómo podíamos obtener esta agua. Esta agua la podíamos obtener confesando nuestros pecados, tocando al Señor en nuestro espíritu, ya que Él es el espíritu también. Y nosotros tenemos esta parte que fue creada a fin de que podamos tener contacto con el Señor.
Dice que Juan 2:24, si no me equivoco, Dios es espíritu, dice, y los que adoran en espíritu es necesario que adoren. Entonces necesitamos ser estos que adoran al Señor en nuestro espíritu y con veracidad. Y por otro lado, mirábamos que esa mujer necesitaba creer que Jesús es el Señor. Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Señor. Y pues yo me miraba reflejado en esta mujer. Esta mujer, podíamos ver que no era una persona satisfecha. Incluso el Señor le hizo una pregunta, que has tenido 5 maridos. ¿Dónde está tu marido? Le dice. Entonces, has tenido 5 maridos, el que tienes ahora no es tu marido. Entonces podíamos ver que era una persona que no estaba satisfecha, que nada de lo que estaba en la tierra podía satisfacerlo, pero Cristo, como la vida, sí pudo satisfacer esta necesidad. Y por medio de que satisfació esta necesidad, ella pudo ir a contar, pudo ser testigo de lo que había experimentado de la vida, de lo que había experimentado de Cristo mismo. Y eso lo podíamos ver en los versículos de Juan 4 al 14, podíamos ver esta mujer samaritana, esta necesidad que tenía. Esta era una persona inmoral, pero tenía esta necesidad, porque tenía esta necesidad de Cristo. En el tercer caso, mirábamos la necesidad del moribundo, ser sanados por la vida. Todos lo mirábamos en Juan 4 del 46, del versículo 46 al 53. Este moribundo era el hijo de un oficial del rey. Y pues el padre estaba muy triste, estaba en una situación de angustia, ya que su hijo estaba en una circunstancia raquítica, pues ya prácticamente iba a morir. Y me imagino la angustia de este padre, pues al ver de que su hijo se encontraba en tal situación. Y se dio cuenta, oyó que el Señor se encontraba en Galilea. Entonces fue en busca de él y le dijo al Señor que descendiera a sanar su hijo. Pero el Señor le dijo que si él no miraba o no escuchaba de los milagros que hacía el Señor, él no creía. Entonces el Señor le dijo, ve, tu hijo vive. Y este oficial creyó y pues su hijo fue sanado. Cuando él regresó, su hijo había sido sanado. Y podemos ver de la misericordia del Señor, pero también podemos ver la fe de este oficial, de poder, esta persona creyó en el Señor. Vemos que la fe viene por el oír la palabra, por el oír la palabra de Dios. Este creyó en Dios, creyó en la palabra, en lo que él había dicho, que su hijo iba a ser sanado. Y pues necesitamos ser estos que están en un continuo escuchar la palabra del Señor, a fin de que nuestra fe aumente, ya que la fe viene por el oír. Y no por el oír cualquier cosa, sino que por el oír la palabra del Señor. Y era muy animado pues a seguir reuniéndome, a estar continuamente en las reuniones, a fin de poder seguir avanzando, seguir corriendo esta carrera, a fin de tener más fe, de que mi fe aumente por el Señor. Y pues vemos que la vida pudo sanar a este joven, pudo satisfacer esa necesidad. Y pues el Señor no hubo necesidad de que lo tocara, sino solamente solo habló, solo dijo, tu hijo es sano. Podemos ver el poder del Señor. En el otro punto trataba la necesidad del imposibilitado, ser vivificado por la vida. Como que necesitamos ser sanados, pero también necesitamos ser vivificados. Señor
del momento en que creemos en Él, nos empieza a sanar, pero también nos empieza a vivificar. Su vida entra en nosotros. Desde el momento en que somos regenerados, el Señor se hace uno con nuestro espíritu. Obtenemos este gen divino. Llegamos a ser hijos de Dios. Entonces, necesitamos ser estos que vienen al Señor continuamente. Y pues era muy asombrado en este caso del imposibilitado, pues era una persona que ya llevaba varios tiempos en su lecho, ya llevaba 38 años. Y pues una condición que no era muy buena, pues tenía 38 años de estar enfermo, de estar en su lecho. Y pues esta persona creía que si un ángel se aparecía en un estanque y movía el agua, y si él llegaba primero, después de que este ángel movía el agua, él podía ser sanado, pero siempre se le adelantaban. Entonces el Señor le preguntó que si quería ser sano, y esta persona pues le empezó a decir, Señor, le dice, pero es que siempre llega alguien primero que yo. Pero el Señor le preguntó, ¿quiere ser sano? No le estaba preguntando si quería, por qué eran los motivos que no llegaba, simplemente le decía que quería ser sano. Entonces el Señor lo sanó, pero los discípulos le preguntaron que quién había sanado a esta persona, le preguntaron a él mismo, entonces él no sabía quién había sido. Pero le dijeron que el día sábado no se podía, que el día sábado era un día de reposo, y había levantado su lecho un día sábado. Entonces vemos que el Señor quebró este ritual de religión que había ahí, porque el día sábado supuestamente era el día de reposo, era el día de reposo. Y el Señor hizo esta cosa este día, pero no miraban que Cristo, el Hijo de Dios, estaba haciendo estas cosas. Ellos amaban tanto la ley que estaban cegados y no podían ver que Cristo estaba haciendo estas cosas. Pero luego se lo encontró esta persona, entonces le dijo que no pecara más, que había sido sanado y que no siguiera pecando a fin de que no pasara algo peor. Y pues este fue a contar diciendo que el Señor había sido el que lo había sanado. Pero vemos que el Señor pudo sanar a esta persona, y a pesar de la condición que se encontraba, él fue vivificado. Entonces nosotros debemos darnos cuenta que en ocasiones estamos como esta persona, y que solo Cristo nos puede dar vida. Solo Cristo puede ser esta persona que nos puede vivificar, ya que la vida derrota la muerte. La vida está delante de la muerte. Y en ocasiones cualquier cosita, visitamos internet, una plática con un amigo, nos lleva a una condición de muerte, de estar imposibilitados, a fin de que no tengamos acceso al Señor por el pecado que hay en nosotros. Pero podemos ser estos que liberan sus cargas a través de la vida, a través de buscar al Señor y a través de venir a la palabra, quien es Cristo mismo, que se expresa como la vida, que se manifiesta. Y el siguiente punto era la necesidad del hambriento, ser alimentado por la vida. Esto lo mirábamos en Juan 6:9 al 26. Podíamos ver que se acercaba la fiesta de las Pascuas, la cual era una fiesta donde
donde se comía lo que se producía, donde llegaban los hombres y se comía lo que se producía durante el año, donde iban a satisfacer su hambre. Pero vemos que el Señor, en esta ocasión el Señor hizo el milagro de los peces, de los cinco panes y de los 2 peces. Y podía ver cómo el Señor asume la responsabilidad de ser nuestro suministro de vida. Me preguntaba, asumir la responsabilidad del suministro de vida de una persona no es poca cosa, ya que hay que proporcionarle alimento, en principal hay que proporcionarle un montón de cosas, pero Cristo asume esta responsabilidad, asume la responsabilidad de ser nuestro suministro de vida. Entonces vemos que todas estas personas andaban atrás de Cristo no por la vida, sino que andaban en busca de los milagros, en busca de ser saciados por el alimento que perece, por el pan. Pero Cristo es el verdadero pan de vida, es el que nos satisface, el que nos saca de la escasez. Podemos ser que tengamos necesidad de comer otras cosas, pero estas cosas lo que nos llevan es a muerte, tanto muerte espiritual como muerte física. Pero Cristo es nuestro verdadero pan de vida. Muchas cosas solo nos satisfacen temporalmente. Por ejemplo, la comida física. Por eso existen 3 tiempos, incluso hasta decimos una meriendita entre los tiempos de comida. Y comemos hasta 5 veces al día. Pero esta comida perece, pero tenemos aquel que es nuestro verdadero pan, aquel que es el verdadero pan de vida. Y esto lo podíamos ver en Juan 6:35. Que Cristo es el pan de vida. Y está accesible a nosotros a fin de que lo podamos comer. No solo porque el Señor no sea visible. No, esa no debe ser excusa para que no lo comamos. El Señor está en la palabra. Cristo es la palabra misma y tenemos acceso a ella a fin de disfrutarla, comerle y asimilarla, a fin de poder crecer en vida, a fin de que esta vida satisfaga todo nuestro ser. Y por último, miramos la necesidad de ser saciados por la vida. Vemos que la vida padece persecución por la religión. Y podía ver cuánta religión hay en mi persona. En ocasiones no toco al Señor de una manera apropiada. Siempre hay procesos, protocolos en que intento buscar al Señor. Y el Señor es un ser sencillo, un ser que me pueda acercar a Él sin tanto protocolo. El Señor está accesible a fin de que pueda tocarlo. Y vemos que la vida huye si hay religión. Entonces que podamos ser estos que oran al Señor y que tengan misericordia de nosotros a fin de que podamos ver cuánta religión hay en nosotros. A fin de poder ser estos que se acercan a la vida, a fin de tocar al Señor como la vida. Y también miramos que el llamamiento que la vida hace a los sedientos. Necesitamos ser estos sedientos, pero que se satisfacen con el Señor. Puede que muchas personas se satisfacían con el vino, pero el vino padecía. Pero vemos que el Señor nos da la verdadera agua de vida, que siempre permanece. Y esta no nos dará sed jamás, porque esta es la vida misma. Pero también miramos que con esta vida, la división causada por la manifestación de la vida. Esta es una vida, desde el momento que creímos, tenemos la vida del Señor. Y esta no es una vida estática. Esta es una vida que se mueve. Esta vida es una vida que no puede estar atrapada.
el momento que nosotros somos salvos, esta vida no es para que de nosotros, para quedarlo solo nosotros, sino que esta vida se manifiesta. Esta vida tiene que ser manifestada a otros. Pero resulta ser que cuando esta vida, somos empapados de esta vida y esta vida rompe este caparazón, se manifiesta. Puede ser que unos lo tomen a bien, pero que otros lo tomen a mal. Ciertas personas se van a incomodar, pero nosotros debemos de seguir estos que disfrutan la vida. Amén. Esta era la porción que teníamos para hoy. Hola. Hola, hola. 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 Hola, hola. Hola. Hola, Ángela. Hola, Valerie. Hola. ¿Tenemos cuánto? 9 minutos. ¿Cuántos somos? 3, 4, 5, 6, 7. 1 minuto cada uno. ¿Qué les parece si como escogemos uno de los casos, el caso que más nos haya gustado, y pues para no hablar no tomar tanto tiempo, ¿verdad? El caso que más les haya gustado a ustedes de los 6 que nos resumió Robert, tomamos uno. ¿Cómo ven? ¿Quién empieza? Voy a empezar. El caso que más me gustó a mí fue el del imposibilitado, cuando el Señor lo sanó un sábado. Que me gustó que Roberto dijo de que el Señor rompió con toda clase de religión o de normas que hay en ese entonces, de que no se podía sanar o hacer algo los sábados, pero el Señor no, eso no lo detuvo, y él vino y sanó a este hombre que estaba enfermo. Me gustaba porque para el Señor no hay como que un pero o algo que lo pueda detener para salvar a las personas, y por eso es que Él vino y dio su vida por nosotros, para que ahora nosotros podamos disfrutar de su vida y ser salvos. Amén. 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 A mí me gustó el quinto, la necesidad del hambriento, ¿verdad? Y este me gustó porque con lo que mencionaba Roberto de la responsabilidad, que el Señor asumió la responsabilidad de ser aquel que nos proporciona alimento. Y pues no es fácil, ¿verdad? Ser uno que está pendiente de otras personas, ¿verdad? Para alimentar. Tres años. Y los primeros meses, pues, bueno, sí, los primeros meses fue como bien difícil, ¿verdad? Amamantarla. Era doloroso, era difícil y, y no es fácil, es una gran responsabilidad. Y con esto me recordé, bueno, recordé esto porque me impactó eso que dijo Roberto, que el Señor tomó la responsabilidad. Él asumió ser aquel que nos suministra. Entonces, Cristo es aquel que es capaz de suministrarnos, ¿verdad? Si nosotros tenemos hambre, Él es el alimento, Él es el verdadero pan de vida. Y no solamente, pues, no solamente es aquel que nos suministra, sino que también nos satisface. Satisface cualquier hambre que haya, cualquier tipo de hambre que haya, el Señor es capaz de satisfacer esa hambre.
Amén. Amén. A mí me gustó el punto 2 de la necesidad de la persona inmoral, ¿verdad? Me gustó mucho porque cuando estábamos en la reunión cuando hablaba sobre hermano Jonathan, que dice cuántas veces nosotros nos hemos sentido necesitados del Señor. Entonces muchas veces yo me he sentido necesitada de ir al Señor y yo digo, pero ¿por qué me siento tan necesitada de ir al Señor? Y es porque aún todavía no me he confesado ante Él, no me he consagrado ante Él. Entonces yo digo, entonces por eso es que me siento muchas veces necesitada del Señor, porque pues no estoy haciendo lo que realmente el Señor quiere en nuestra vida, ¿verdad? Que estemos consagrándonos y estemos confesándonos nuestros pecados. Entonces cuando yo voy a Él, pues ahí sí no me siento tan necesitada, pero cuando no voy sí me siento bien necesitada del Señor. Entonces por eso me gustaba ese punto. Amén. ¿Qué les parece si los voluntarios o de manera democrática nos comparten del grupo 1, pues darle a la que le tocó o al que le tocó? A mí me tocó de manera democrática. En mi grupo estuvieron bien difíciles esas preguntas. Así que en el grupo 1 hacen preguntas difíciles, ya saben, pero si les toca. Y yo disfrutaba, bueno, hablábamos acerca de los casos, ¿verdad? Y lo que nos gustaba a cada quien. Y yo les compartía que a mí en particular me gusta que primero nosotros debemos ver nuestra condición, así como el primer caso. Nicodemo necesitó ver que él era alguien que necesitaba ser satisfecho por la vida. Y eso me llevaba a preguntarme a mí si realmente yo he visto que necesito al Señor. Y cuando vemos que necesitamos, entonces nosotros acudimos a la vida. Y el otro caso que me gustaba era acerca del moribundo, porque este caso es acerca de alguien que había muerto. Y pues el padre de ese que había muerto, él fue al Señor y le dijo que con tan solo que dijera la palabra, él iba a creer que su hijo había sido sanado. Entonces vemos que el Señor solo dijo la palabra, él creyó y en esa misma hora fue sanado su hijo. Entonces me gustaba que la palabra puede llegar a sanarnos a nosotros y pues sacarnos de la condición de muerte. Y me gusta eso también porque a veces no nos damos cuenta que tenemos muerte en nuestro corazón, pero a medida que venimos a la palabra, el Señor nos alumbra para que nosotros podamos ver nuestra condición y de esa manera pues recibir la vida y ser vivificados por la vida por medio de venir a la palabra y ser uno con Él. Y eso me gusta. Bien, muchas gracias. Del grupo 2, ¿fue voluntario o fue democracia? Grupo 2. Me voy a auto... ¿cómo es? Amén. Bueno, en nuestro grupo igual comentábamos los casos y como yo les decía y les compartía de que estos casos aún pueden ser etapas de nuestra vida cristiana, de cómo hemos sido, y como decía Mariela ahorita, la primera etapa nos muestra la condición en la que estamos delante del Señor o con Dios. Y debemos considerar cómo estamos para saber cómo debemos acercarnos al Señor. Y les compartía que la parte que yo más disfrutaba es la parte de comer y beber al Señor, que es que estas dos necesidades nos muestran de que cuando comemos y bebemos al Señor, se nota en nuestra vida aún con nuestra familia, con nuestros amigos, y aún nosotros lo notamos. Cuando nosotros venimos al Señor por primera vez, nosotros venimos
debemos confesar nuestros pecados y ser limpios delante de Él. Entonces la vida del Señor, esta vida que hemos estado viendo en Juan, empieza a moverse y empieza a operar en nuestro espíritu. Y entonces cuando esta vida comienza a operar, ciertos hábitos que tal vez yo tenía van cambiando, pero es porque la vida del Señor está en mí y yo voy comiendo del Señor y bebiendo del Señor. Entonces cuando dejo de hacerlo, lo noto yo, lo nota mi familia, lo notan otras personas. Entonces eso es una manera de cómo la vida del Señor aún puede afectar todo lo que nos rodea. Entonces, el comer y el beber del Señor, ya sea, no importa el momento, es algo muy importante. Ya sea que cuando me levante, ya sea que cuando esté al mediodía, cuando esté en la tarde o noche, a la hora de dormir, yo tengo que estar comiendo del Señor. Porque esto es lo que va a proveer la vida del Señor en mí. Amén. Y finalmente, el grupo 3. ¿Quién le tocó? Amén. Amén, qué disfrutable, la verdad que fue esta palabra. Aunque entré un poquito tarde, la verdad, pero la verdad que entré en el punto, pues, que el Señor, pues, quería que entrara, ¿verdad? Hablamos de varios puntos en el grupo y, pues, uno de los que más me gustó a mí fue el de la persona inmoral, ¿verdad? Muchas veces yo siento la necesidad del Señor de venir a Él y es porque yo no voy a Él, ¿verdad? Es porque yo no me confieso ante Él, no me confieso ante Él, ¿verdad? Entonces eso hace que yo necesite mucho más al Señor. Entonces he aprendido que cuando no voy a Él y no me confieso constantemente, es por eso que necesito al Señor. Y muchas veces yo me pregunto, Señor, ¿por qué muchas veces lo necesito a Él y tengo hambre y sed de Él? Y yo no entendía por qué, pero ahorita pues ya varios velos se me han quitado y ahora ya sé por qué. Es porque no voy al Señor. Pero gracias por refrescarnos y pues por amén. 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 Muchas gracias a los que pudieron compartir de lo que disfrutaron. Bueno, como veo que algunos tienen clases dentro de unos minutos, si tienen que ir algunos ya se fueron, queremos agradecerles por haber estado en esta reunión, por haber tomado el tiempo de haber estado en la reunión. Y saben de que en la parte de arriba sale grabación, o sale grabando, es porque hacemos el video, se suba a la plataforma de YouTube para tenerlo ahí. Síganos en Creyentes en la UBS, en YouTube y en las redes sociales. También si tienen alguna pregunta relacionada a la lección que vimos hoy, no duden en acercarse a aquellos que lo invitaron a la reunión. Aquellos que fueron invitados a la reunión, usted puede preguntarles. También para la próxima semana tenemos la reunión. Vamos a ver si a la misma hora, porque si algunos tienen clase, pues vamos a procurar pues ver en qué horario se puede hacer. Y también el reto bíblico, seguimos en 2 de Samuel, esperando que todos finalicen esta semana. Aquellos que están un poquito atrasaditos, pues puedan terminarlo. Y les animamos a que la próxima semana podamos iniciar un nuevo reto bíblico. Puede haber una sorpresa, Nuevo Testamento o Antiguo Testamento. No sabemos, pero esperamos iniciar la próxima semana. Y al final, usted debe de acercarse al que lo invitó a la reunión, al que lo haya invitado, acerca de un grupo de WhatsApp que queremos abrir para mantenerlos al tanto de las reuniones, para mandarles porciones de la Biblia, porciones que nos gustaron, tener ese grupo para que ustedes sean refrescados con la palabra. Si somos refrescados por la palabra, seremos animados a reunirnos. Entonces,
usted puede decirle a la persona que lo invitó, a aquella persona que está pendiente de usted para las reuniones, de que usted quisiera estar en ese grupo, como aquel día nos mencionó nuestro hermano Noé. Entonces, usted se acerca a la persona que lo invitó y le dice, yo quiero estar en ese grupo. ¿Para qué? Para mantenernos al tanto. ¿Verdad, Noé? Así es, Daniel. Muy bien. Entonces, próximamente estaremos abriendo el grupo de creyentes en la U y va a ser para anunciar las reuniones y también para mandar porciones de la Biblia o alguna porción que nos gustó para que ustedes estén animados y en el tiempo de estudio también ustedes puedan disfrutar del Señor.